Senador, buen día. Le saludamos Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días, Antonio, un gran saludo cordial. También a Andrea para compartir este programa a través de Razón la Radio. Te habla Rubén. Antonio está con su día libre. Ah, Así es. disculpa Rubén, tocayo entonces. Sí, Tocayo. sí. Senador, ayer, después de muchas complicaciones, bochornos, trifulca verbal, los evistas tomaron la testera la noche anterior y finalmente a las 6 se aprobó la ley de suspensión de elecciones primarias. No hubo dificultades porque quienes firmaron el acuerdo del 10 de julio cumplieron su palabra. Hablamos del movimiento al socialismo arcista, de Comunidad Ciudadana y Creemos. Ahora pasó el proyecto de ley a iniciativa del Tribunal Supremo Electoral a consideración del Senado. ¿Ocurrirá lo mismo? ¿Han sido convocados para esto, senador? Bueno, sí, nosotros estamos esperando de que podamos tratar, considerarlo, aprobarlo y sancionarlo el proyecto de ley de la suspensión de la realización de las primarias. Nos hemos enterado el día de ayer que hoy tenemos una sesión plenaria en la Cámara de Senadores a horas 17:00. Seguramente en el primer punto del orden del día se va a consignar la lectura de correspondencia y en este punto vamos a escuchar seguramente sobre este proyecto de ley que podríamos abordar, tomando en cuenta de que es un tema de interés nacional que hacen al sistema político boliviano, además honrando el compromiso de la reunión multipartidaria, interórganos y además de otros actores institucionales muy importantes. El producto de esta reunión es que se decidió para esta gestión o para esta elección 2025, elecciones generales gestión 2025, no se pueda llevar adelante estas elecciones primarias para las organizaciones políticas, llámese agrupaciones ciudadanas, partidos políticos. Entonces, estamos a la espera de que hoy pueda considerarse, al menos se pueda tratar. De todas formas, Rubén, el procedimiento legislativo en la Cámara de Senadores establece dos posibilidades. La primera es que se pueda dispensar de trámite y, ingresar de manera inmediata al tratamiento en la forma y en el fondo para su consideración. La segunda alternativa es que se pueda remitir a la comisión pertinente, en este caso a la Comisión de Constitución, para que en un plazo perentorio pueda enviar un informe ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Entonces estamos aguardando para que hoy en horas de la tarde se pueda conocer sobre la situación de este importante proyecto de ley. Considerando de que se ha aprobado la ley ayer a las 6 de la mañana, ¿tiene información respecto de si ha llegado a la comisión esta ley o a la presidencia del Senado? Nos han informado de que en el día ya hubiese remitido la presidencia de la Cámara de Diputados a la presidencia de la Cámara de Senadores. Entonces, los conductos regulares son siempre de presidencia a presidencia. Las cámaras legislativas actúan a través de lo que son las presidencias para que se pueda agendar. Entonces, nos hemos enterado eso de que hubiese ya remitido. Consecuentemente, lo que corresponde es que en lectura de correspondencia, en la siguiente sesión, que sería hoy, podamos ver su consideración. Usted nos decía que podría haber dispensación de trámite y tratarlo directamente en el Pleno del Senado o en su caso pasar a la Comisión de Constitución para su consideración previa antes de que la Cámara de Senadores pueda sancionarla. Así es el proceso. Sí. Ahora, sí, adelante. Sí, adelante. Adelante, más bien, senador. Sí, entonces va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la voluntad política, de los actores políticos. No olvidemos de que la Asamblea Legislativa, ahora la Cámara de Senadores, tiene pues su representación de organizaciones y alianzas políticas. Estamos hablando del movimiento al socialismo y también de la oposición. Entonces,
pero ojalá se pueda honrar ese compromiso interinstitucional, ese compromiso que se tuvo el 10 de julio a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral, en el que se comprometió que en estas elecciones, futuras elecciones 2025, no se realice las elecciones primarias para las organizaciones políticas. Esto con un antecedente importante. El año 2019, si bien se realizó las elecciones primarias, pero no se cumplió los parámetros y el espíritu de la Ley de Organizaciones Políticas, la 1096, tomando en cuenta de que simplemente ha sido una especie de ratificación de los candidatos, no hubo participación de dos o más binomios que puedan ingresar a una competencia, una democracia interna. Eso es lo que se exige para la democratización de sus principales actores, en este caso candidatos, binomios, para acceder a la candidatura en las elecciones generales. En ese sentido es un primer antecedente. Sin embargo, después, el año 2020, bueno, se tomó la decisión por las circunstancias que se atravesó en ese momento, después de dejar sin efecto las elecciones generales de aquel año. Bueno, se tomó la decisión de que tampoco se pueda realizar, o en este caso no se pueda realizar las elecciones primarias, y de esa manera pues se asumió como tal las elecciones generales sin la realización de las elecciones primarias. Entonces, ese antecedente es importante, pero también, Rubén, hay que mencionar, ya ingresando un poco al tema de fondo, el Tribunal Supremo Electoral ha advertido al menos dos factores que derivó en esta decisión multipartidaria. El primer factor tiene que ver con la superposición de actividades electorales en el calendario del Tribunal Supremo Electoral, porque esta gestión 2024 debemos desarrollar también, está en curso, por cierto, sobre la realización de las elecciones judiciales. Tenemos una agenda en la Asamblea Legislativa, dos agendas que marcan la hoja de ruta para la Asamblea, es decir, la judicial y, bueno, la agenda productiva. En ese sentido tenemos que honrar, y bueno, ese fue el principal factor por los que convocó pues el Tribunal Supremo Electoral a las organizaciones políticas. El segundo factor obviamente es de carácter económico. Usted muy bien describía que bueno, estas actividades o esta elección primaria pues se financia con recursos públicos, es decir, con el Tesoro General del Estado. Entonces ahí fácilmente se puede invertir entre 25 a 26 millones de bolivianos, inclusive otros hablan de que es un poco más. Entonces, estos recursos públicos no se pueden, en momentos de tanta necesidad económica, no se puede invertir cuando no se cumplen los propósitos para los cuales fue creado la ley 1096, que es la democratización interna al interior de los partidos políticos. Entonces, estos y otros factores obviamente han llevado a que se pueda honrar y cumplir en esta ocasión para que no se lleve adelante las elecciones primarias. Eso no significa que se está derogando el punto referido a la ley de organizaciones políticas, es decir, el artículo 29 y el artículo 51 en esos dos parágrafos. Simplemente se dice que no se aplicará estos dos artículos para las elecciones generales del año 2025. Ya para el otro periodo constitucional, que seguramente será de aquí aquí a 6 años, a 5 años, a partir del año 2025, será otra circunstancia, otro momento político, seguramente mejorará las condiciones, o habrá condiciones, digo, en cuanto se refiere al sistema político, se podrá aplicar. No se está derogando, reitero, estos dos artículos, simplemente no se aplica para esta gestión, para esta gestión 2025 que se va a llevar adelante las elecciones generales. Ahí quedemos claros, senador. Se ha dicho desde el Tribunal Supremo Electoral que la suspensión es por este año, porque hay colisión o superposición de procesos electorales, y no para el próximo año. Estamos quedando, usted dice que será para todo el proceso, para las elecciones generales de 2025. ¿Qué dice el anteproyecto de ley específicamente? Sí, como le decía, el proyecto de ley, precisamente tengo aquí a la mano, sostiene que, porque tiene un artículo único, ¿no? Sí. Cuyo objeto de este artículo dice que
tiene por objeto disponer de forma excepcional que para las elecciones generales 2025 no se llevarán a cabo las elecciones primarias de candidaturas de binomio presidencial y en consecuencia no se aplica el artículo 29. ¿No? El artículo 29, sí. Entonces, además, no se aplica el artículo 51 de la misma normativa, en este caso la 1096. Sí, entonces, ¿por qué no se aplica? Sí, ¿por qué no se aplica? Porque sencillamente para esta gestión que viene, 2025, el próximo año, accederán sin pasar por el registro de alianzas, tampoco por las elecciones primarias. Entonces, como se realizó el año 2020, bueno, es el antecedente inmediato, como le decía anteriormente. Sí, entonces entendido. Se suspenden excepcionalmente las elecciones primarias para las elecciones generales de 2025. Ese es el espíritu del anteproyecto de ley presentado por el Tribunal Supremo Electoral y aprobado ayer en la Cámara de Diputados. Senador, a ver, voy a contarle un poquito de contexto en este caso. Elecciones primarias, si bien digamos en 2019, como dicen los análisis políticos, han servido para legitimar la candidatura de Evo Morales, ahora se piensa lo mismo. Ayer el diputado Jerjes Mercado decía, los evistas quieren elecciones primarias para validar la candidatura de un inhabilitado, como señaló a Evo Morales. Y Evo Morales hace un par de domingos dijo que si no hay elecciones primarias, el único candidato será Lucho Arce. Por eso se entiende que hubo bochorno el día miércoles en el inicio de la consideración del proyecto de ley. Diputado, ¿hay intereses políticos en aprobar o no aprobar el proyecto de ley? Bueno, sí, claro que sí hay intereses, pero fundamentalmente, ¿de dónde vienen los intereses, los cálculos políticos, la desesperación? ¿De qué lado viene? Precisamente de algunos que desconocen, que patean el tablero, asisten a una reunión multipartidaria, interórganos del 10 de julio y finalmente trata de desconocer o al menos trata de rehuir ahora, ¿no? Entonces, viene de ese lado, de aquellos que en definitiva quieren a toda costa, como dijeron, por las buenas o por las malas, hacerse de la candidatura. Entonces, de ese sector viene precisamente estos intereses. Nosotros como gobierno nacional, a la cabeza del presidente Lucho Arce, estamos abocados en la gestión, más aún ahora mismo en tratar de resolver algunos problemas esenciales que se ha presentado en esta coyuntura, como es el abastecimiento del diésel, la gestión oportuna, obviamente de la convocatoria a los espacios de diálogo con los diferentes sectores y actores sociales que están demandando obviamente que se les atienda. Entonces nosotros estamos abocados al trabajo de la gestión, no hay desesperación. Nuestra principal ocupación y preocupación es sacar adelante la gestión de nuestro gobierno nacional. Pero al otro lado, como usted entenderá y la población boliviana sabe muy bien de que muy tempranamente electoralizaron el país. Es más, se declararon, se autoproclamaron ya como candidatos únicos, entre comillas, imagínense, candidatos únicos, cuando en realidad ni siquiera estuvimos ingresando a un cronograma electoral, a una etapa electoral, por cierto. Y bueno, hay que recordar que el 10 de julio se tomó pues una decisión a la que también asistieron no solo los actores políticos, sino también actores institucionales. Estaban los dos presidentes de las cámaras legislativas, además del órgano ejecutivo y el Tribunal Supremo Electoral. Así que, además también, recordemos, estaban las organizaciones sociales y bueno, todo el sistema político, el sistema de partidos que han tenido que tomar una decisión conjunta y unánime. Y ahora pretender desconocer e intentar nuevamente reinstalar no es posible. Hay que ser serios en este tema, debemos caminar con certezas y siempre es importante eso para la población boliviana. Senador, ayer se ha aprobado el proyecto de ley con el respaldo del Movimiento al Socialismo Arcista, Comunidad Ciudadana, y creemos, porque estas tres fuerzas políticas, la primera, digamos, aunque dividida, han validado el acuerdo
del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cree usted que esa actuación se va a repetir en la Cámara de Senadores? Nosotros entendemos que es un poco más complicado en la Cámara de Senadores porque hay cierto predominio del movimiento al socialismo evista. Sí, tendría que honrarse el compromiso, tendría que honrarse la palabra, tendría que darse certezas a la población boliviana, porque de lo contrario estaríamos en un despropósito. De lo contrario, estaríamos atentando al espíritu democrático, al espíritu institucional que debe primar en todo momento. Consideramos de que si bien la correlación de fuerzas políticas al interior del Senado Nacional es un poco diferente con relación a la Cámara de Diputados, pero aquí hay que honrar la palabra, eso es muy importante. Pero además recordemos de que este tema se agendó el año pasado en un programa, en un documento que se suscribió por algunos legisladores en la Cámara de Senadores, recordará usted. 6 de noviembre. Estaba también este punto, ¿no? Estaba también este punto. Entonces, tendrían que ser consecuentes, al menos quienes propiciaron la incorporación de revisar sobre las primarias, cuando en su momento nosotros no estuvimos de acuerdo, pero ahora otras son las circunstancias. Pero hay que ser coherente, ¿no es cierto?, con nuestros actos, con nuestras actitudes, con la voluntad siempre de ir construyendo procesos de estabilidad, de institucionalización, de siempre recuperar la imagen del legislativo, porque de lo contrario se conflictúa al interior y también al país, ¿no? Senador, de todas maneras, en la correlación de fuerzas, ¿le alcanza al arcismo, a Comunidad Ciudadana y a Creemos los votos suficientes para sancionar la ley? Hay que hacer todos los esfuerzos posibles, ¿no? Así como en diputados hicieron, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles porque esto en realidad deviene de todas las organizaciones políticas. Estaba también presente en esta reunión la Alianza Creemos en el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Así también el presidente Andrónico Rodríguez, que representa a la Cámara de Senadores y también a esa facción. De nuestra parte, tuvimos la representación, desde luego, a la cabeza de nuestra la ministra de la Presidencia, Mariana de la Prado. Consecuentemente, tendría que honrarse ese compromiso. Comunidad Ciudadana también estaba presente en esa reunión interinstitucional, porque hay que siempre respetar los pactos, ¿no?, los acuerdos institucionales. Eso puede viabilizar el andamiaje de la Cámara de Senadores, de la Asamblea y, por qué no decir, del país. Senador, a ver si nos ayuda a un poco medir las fuerzas de cada organización política. El MAS está partido, ahora hay arcistas y evistas en el Senado. ¿Sería capaz usted de decirnos cuántos arcistas hay y cuántos evistas hay? Mira que hay que todavía llegar a ese momento. Yo no quisiera adelantarme, pero debería ser un compromiso de todos. Si en estos momentos decimos quienes no van a votar, yo creo que sería anticiparnos. Yo quiero siempre proponer que todos de la bancada del movimiento al socialismo podamos honrar este compromiso. Pero veremos también en su momento quienes no van a honrar su palabra, quienes no van a cumplir este acuerdo, quienes están apostando por la desestabilización, la salida por el desastre, quienes están apostando por convulsionar el país. Seguramente en su momento se notará. Hoy mismo, por eso ya vamos a ver cómo están las motivaciones políticas, las actitudes personales de cada uno de los senadores y de las senadoras. Y bueno, hay que ingresar a la plenaria pues con buenos ánimos, si bien se puede debatir, pero yo creo que en la última palabra tiene pues el plenario, desde luego, pero hay que ir sumando, desde luego. Pues no siempre se logra unanimidad, consenso total, pero al menos se puede lograr, si no se logra una mayoría calificada, se puede lograr 2/3, pero en este caso el proyecto de ley requiere de una mayoría absoluta conforme establece el procedimiento constitucional legislativo. Senador, ahora otro tema, otro asunto que le compete a la Asamblea Legislativa, trastabilla de manera sucesiva, elecciones judiciales. Ayer la Asamblea Legislativa bicameral
debía considerar los informes de las comisiones de Constitución y de Justicia Plural respecto de la lista de postulantes. Se ha postergado la sesión. ¿Qué cree que va a pasar hoy? Sí, ahora mismo estamos convocados, ya están ingresando cada uno de los senadores, entonces, y diputados también, claro está. Entonces vamos a abordar. Lo que pasa es que el día de ayer plantearon de que primero se trate la instancia del Tribunal Constitucional Plurinacional y después el Supremo, así como el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Bueno, ayer se agendó de acuerdo al orden de llegada de los informes, pero bueno, atendiendo siempre con la sana intención, con la predisposición y la voluntad política institucional que ha demostrado nuestra bancada y nuestro gobierno nacional de llevar adelante las elecciones judiciales, es que ayer se decretó un cuarto intermedio, acordaron algo con relación al orden de tratamiento de cada una de las instancias del órgano judicial y del Tribunal Constitucional para abordar en primer lugar lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional. Luego seguramente avanzaremos al agroambiental, al Consejo y al Supremo. Entonces, eso hoy día vamos a considerar. Ojalá que se pueda seguir adelante, viabilizar la sesión para aprobar los informes y no perjudicar, porque ya los informes están concluidos, imagínense, no se puede perjudicar. Hay que tratar, porque la ley 1549 establece aprobar o rechazar el trabajo de las comisiones mixtas que ya han presentado su informe. Solo tenemos esas dos posibilidades, aprobar o rechazar por dos de los miembros presentes. 2/3 de votos. Sí, la nómina hay que remitirlo al Tribunal Supremo Electoral. Así que hay algunas dificultades, entendemos, con relación al Tribunal Constitucional. Sí. Y bueno, si no cumplen esos requisitos que exige la 1549, entonces seguramente habría que declarar desierta, ampliar un plazo. Vamos a ver las posibilidades en estricto cumplimiento de la 1549. Pero Rubén, quiero anticiparte algo. Por favor. Nosotros habíamos advertido en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque habían pocas mujeres, imagínense, en esos departamentos de Cochabamba, Beni, Pando, Potosí, y se dijo el 10 de marzo que ampliemos al menos 2 semanas, 14 días, ampliemos el plazo para que se puedan presentar más postulantes mujeres. No quisieron. Se planteó formalmente, se ingresó a la votación, porque nosotros estuvimos dando seguimiento, y bueno, la oposición y la facción del levismo no quisieron. Y mira que el tiempo nos ha dado la razón. Si hubiésemos ampliado esas 2 semanas, no hubiésemos tenido estos problemas de cómo solucionar, de cómo resolver la lista en aquellos departamentos que no tienen la participación de mujeres, imagínense. Así no puede avanzar un proceso electoral, porque la 1549 establece requisitos de equidad y paridad, inclusive, ni siquiera equidad, paridad. Tiene que existir mínimamente 2 mujeres y 2 varones, hasta un máximo de 8. Pero aquí lo mínimo que tenemos que cumplir es con 2 varones y 2 mujeres. Además del otro criterio, tiene que estar al menos un representante del sector indígena, originario y campesino. Mira que hubiésemos salvado, reitero, bueno, ahí nos dan la razón nuevamente, cuando a veces planteamos, alertamos, advertimos para que se pueda reconducir y avanzar a paso firme, pero otros lo toman de otra forma. Entonces, sí, ahora ellos tienen que reflexionar, ¿no? Ahora mismo hay criterios dispares. Le cuento, senador, ayer hablamos con la senadora Silvia Salame, quien ha dicho que no amerita ninguna ley complementaria para ampliar el proceso en el caso del Tribunal Constitucional, porque está ahí. Los informes ya han terminado y por tanto el proceso tiene que avanzar. Seguramente ese va a ser el nudo de la discusión en la Asamblea Legislativa. Ayer La Razón lo advirtió en ese sentido. La Asamblea Legislativa seguramente buscará una complementación legal sin modificar el trabajo hecho hasta ahora en las comisiones y en los mismos plazos que ha otorgado la ley 1549. Senador, le vamos a agradecer la deferencia que tiene con La Razón Radio de siempre.
Muchas gracias por la oportunidad, Rubén, y también un saludo cordial a Andrea. Sí, le saludamos también desde los estudios de La Razón. Abrazo, senador. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.